Buenos días, profesora. Mi nombre es Ana Gabriela Bonet Ríos, del cuarto B de Educación Básica. Muy bien. En el video de hoy le voy a hablar sobre el currículo como experiencia de aprendizaje. Primero debemos saber qué es una experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. En sí se trata de desarrollar etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones. Esto también podemos entenderlo como que las experiencias de aprendizaje son un conjunto de vivencias y actividades desafiantes diseñadas por el currículo que son dadas al docente, y estas pues las adecúa al momento de dar su clase. También producen gozo y asombro, promoviendo el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño que se encuentran dentro del currículo. Bien, el concepto de currículo que se presenta en esta parte, como lo es por las experiencias de aprendizaje, es un poco más dinámico y se incorporan una serie de elementos que no se visualizan en forma aislada, sino en sus múltiples relaciones. Bueno, el currículo por experiencia de aprendizaje. Este se centra en las experiencias que vive el alumno y por lo tanto da primicia a este sobre el contenido. Podemos darnos cuenta que dentro del currículum educativo, sobre todo para los niños de preparatoria, existe un currículo integrado en el que está dividido por ámbitos de aprendizaje y desarrollo, donde encontramos identidad, autonomía, convivencia, descubrimiento del entorno natural y social, expresión corporal, expresión artística y relaciones lógico-matemáticas, y comunicación y expresión oral y escrita. Todos estos ámbitos permiten a los niños desarrollar sus destrezas, capacidades y habilidades, solamente que juntas, unidas como en un solo campo para que puedan desarrollar mejor sus ideas, sus pensamientos, etcétera, como ya lo he expresado. Bien, podemos nombrar aquí a Dewey, que es un pedagogo que sienta sus bases diciendo que existen experiencias que todo alumno debe vivir para desarrollar su proceso de aprendizaje. Para esto, dentro del currículum existen ciertas condiciones para que sea considerado como que es un currículo por experiencias de aprendizaje. Tenemos ciertas características, que se incluye lo que es la participación activa de los alumnos, que se tome en cuenta cada uno de los estilos y ritmos de aprendizaje que tienen los estudiantes, porque no todos son iguales. La pertinencia cultural y contextual, la interacción de los niños con los problemas, es decir, la facilidad con la que ellos puedan enfrentarse a problemas de la vida diaria. Garantizar ideas, es decir, que puedan tener un pensamiento crítico, un pensamiento propio, que puedan analizar las cosas que pasan a su alrededor. Interacción entre niños y adultos, puede ser con su maestra, con su mamá, con su papá, o sea, en su entorno, con personas adultas. Indagación y reflexión, como yo lo había dicho, asimismo, para que puedan inferir, hacer inferencias, conclusiones. Por sí mismos, claro que no complejas, porque son niños pequeños, pero se les puede ir formando desde ya. Variadas y ricas experiencias socioculturales. La intención de la experiencia de aprendizaje es formar personas capaces de indagar, explorar, experimentar y hacer hipótesis. De que tengan un pensamiento lógico, es decir, una capacidad intuitiva y creativa, un conocimiento basado en experiencias y vivencias. También tenemos aquí lo que son momentos de lo que es la experiencia. En el inicio se da, los niños y docentes dialogan, planean y se entusiasman experimentando. En el desarrollo están inmersos en las acciones y actividades que el docente va a ir planteando, interactúa y pregunta poniendo a disposición distintos materiales. Y tenemos el cierre, que es donde es el espacio en donde los niños se sienten que hicieron algo, que lo lograron, y eso pues es importante para ellos y para los demás. Los niños presentan también las producciones a la clase, ¿no? ¿Qué es lo que ellos han logrado con esa clase? Bien, y aquí también presento una diferencia de lo que es la experiencia de aprendizaje y las unidades didácticas. Estas unidades son las que se ven ya cuando uno trabaja con áreas, con las áreas lengua y literatura, matemáticas, ciencias sociales, etc. La experiencia de aprendizaje es un término genérico y amplio que permite identificar los componentes básicos que deben considerarse en un proceso de planificación por competencia. Aquí se toma en cuenta lo que es la situación significativa, el propósito del aprendizaje, los criterios de evaluación, la secuencia de actividades, las producciones y actuaciones.
En sí, esta puede ser como tomar la forma de un proyecto o una unidad. Es como que todo está integrado en una sola cosa. En cambio, la unidad es una propuesta de trabajo a un proceso de enseñanza-aprendizaje más completo. Es decir, que el propósito del aprendizaje es la verificación del logro de ese aprendizaje. Ahí se trabaja por áreas. Es como un poco más profundo el aprendizaje y un poquito más complejo. Entonces podemos decir que la diferencia entre las experiencias de aprendizaje y las unidades es que las experiencias hacen referencia a los componentes elementales que se deben contemplar para propiciar el desarrollo de competencias, y las unidades son formas de abordar dichas experiencias de aprendizaje. Muchas gracias.